Jurai Andou era un excéntrico estudiante con una imaginación desbordante que se dedicaba a interpretar papeles de villano como si su vida dependiera de ello. Todo cambió cuando su deseo de obtener superpoderes se volvió realidad y junto a sus compañeras del club de literatura descubrió que había despertado una habilidad sobrenatural. Aquel día comenzó cuando Tomoyo Kanzaki se dirigía al club luego de clases. Al entrar, se encontró con Yurai sosteniéndose la mano con dramatismo. Con fingido dolor, él intentaba llamar la atención, pero Tomoyo lo ignoró por completo. Dolido, Yurai ironizó su reacción, pero su actitud solo logró fastidiarla aún más. Ella lo enfrentó con firmeza, afirmando que nadie en el club estaba dispuesto a soportar sus delirios. Incapaz de aceptarlo, Yurai insistió en que no mentía, mientras Hatoko Kushikawa ingresaba observando la escena con preocupación. Cuando Yurai fingió un dolor más intenso, incluso untándose pintura roja en el rostro, fue sorprendido por Chifuyu Himeki. Rápidamente limpió su rostro para tranquilizarla, pero ella ya estaba afectada. Sayumi Takanashi también entró, criticando su comportamiento. Luego de calmarse, Hatoko ofreció algo de leche a Chifuyu para distraerla. Chifuyu confesó que nada de eso la alteraba después de haber revisado el historial de navegación de su padre. Hatoko retomó la conversación con Yurai, preguntándole si todo su teatro venía de un pasado difícil. El frustrado alegó que lo suyo era una forma de preparación mental para un futuro incierto. Tomoyo lo desestimó con una mezcla de fastidio y escepticismo, hasta que Yurai mencionó la posibilidad de que los superpoderes existieran. Justo entonces, su mano comenzó a brillar, aunque las chicas pensaron que era otra actuación, él aseguró que no era así. 6 meses después, el club había aceptado esa nueva realidad. Tomoyo volvía a entrar y encontraba a Yurai con la misma pose de siempre. Hatoko apareció enseguida, provocando que Yurai simulara un nuevo episodio. Ella respondió con una burbuja de agua gigante que lo atrapó por completo. Tomoyo intervino a tiempo, congelando el flujo temporal y salvándolo. Poco después, Chifuyu emergió de la pared, sorprendiendo a Hatoko, y Sayumi llegó con noticias. El consejo estudiantil había recibido quejas por el alboroto constante. Sayumi pidió a todos que se prepararan para el chequeo de poderes mensual. El grupo fue transportado a un terreno desértico. Chifuyu atacó con flechas creadas de la nada, mientras Hatoko manipulaba los elementos para contrarrestarlas. Tomoyo detuvo el enfrentamiento activando su control temporal. Luego Sayumi mostró su poder restaurando el uniforme de Chifuyu. Yurai, emocionado, comentaba que esa habilidad era ideal para convivir con jugadores descuidados. La sesión fue interrumpida por la llegada de Mirei Kudo, presidenta del consejo estudiantil. El club se apresuró a poner todo en orden. Ella explicó que venía a inspeccionar tras múltiples quejas. Yurai, como de costumbre, se dejó llevar por su fantasía y provocó que Tomoyo lo dejara inconsciente de un golpe. Mirei confesó que había estado espiándolos desde que obtuvieron sus poderes y que tenía interés en enfrentarlos. Yurai quiso encargarse solo de ella, afirmando con seguridad que sus habilidades serían suficientes. Cuando reveló su poder Dark and Dark, una llama oscura de escasa utilidad, Mirei lo absorbió sin esfuerzo. Con eso quedó claro que su habilidad era robar los poderes de otros, pero al examinar el de Yurai, se dio cuenta de que era inútil. Las chicas confirmaron que su poder no tenía valor ofensivo, y él cayó en desesperación. Mirei desafió entonces a las demás, pero Tomoyo se negó a demostrar sus habilidades, revelando que Mirei solo podía robar poderes que hubiese presenciado. Al confirmar que no podría usar sus poderes, Sayumi propuso resolverlo con combate físico, argumentando que tenía un cinturón negro. La pelea fue breve y Mirei terminó disculpándose al verse superada. Mirei Kudo había despertado su habilidad sobrenatural meses atrás, pero lejos de sentirse especial, la experiencia solo le provocó temor e inseguridad. Vivió sumida en la duda hasta que recibió una denuncia anónima que apuntaba al club de literatura. Esa sospecha la llevó a observar en secreto a Jurai, Andou y las demás, y al descubrir que también poseían poderes, su instinto fue el de actuar antes de ser superada por completo. Tras su enfrentamiento y aclarado el malentendido, Mirei devolvió las habilidades que había absorbido. Sin embargo, el grupo ahora se enfrentaba a una nueva incógnita: ¿quién había enviado aquella denuncia? Al día siguiente, Yurai reunió a todos los miembros del club con una peculiar propuesta. Quería que cada uno eligiera un nombre alternativo, como si fueran héroes. Tomoyo Kanzaki, fiel a su carácter directo, rechazó la idea de inmediato, pero tras ciertas objeciones, el resto del grupo logró convencerla. Con resignación, aceptó idear un alias. Hatoko Kushikawa presentó su propuesta con entusiasmo. Red Hatoko, Yurai, algo decepcionado, explicó que no bastaba con añadir un color al nombre para hacerlo interesante. Sayumi Takanashi también propuso varios nombres, aunque Yurai los criticó por sonar infantiles. Avergonzada, Sayumi se retiró un momento del salón. Chifuyu Himeki eligió Piña, una decisión que dejó a todos sin palabras. El ambiente cambió cuando Tomoyo reveló su alias, Endless Paradox. Yurai quedó conmovido, sintiendo que ella lo había superado. Tomoyo no supo si tomárselo como un halago o una tragedia. En medio de ese momento, Mirei entró al salón comentando lo bullicioso que siempre era el club. Sayumi la recibió con cortesía y Mirei se dirigió directamente a Yurai con una declaración desconcertante. Afirmaba que había leído su carta de amor y quería corresponderle. Ante el asombro general, Yurai intentó explicar que nunca envió una carta con esa intención. Mirei, segura de sus sentimientos, insistió
insistió. Tomoyo, confundida, pidió explicaciones, mientras Mirei preguntaba si también estaba interesada en Yurai. Tomoyo negó rotundamente, provocando tensión entre ambas. Mirei reveló que encontró una carta en su casillero donde Yurai la elogiaba y la llamaba amante agradecida, lo que malinterpretó como una confesión. El resto del club observaba la escena con mezcla de sorpresa y resignación. Yurai aclaró que su uso de la palabra amante era simbólico, queriendo decir que Mirei había robado su atención con su habilidad. Tomoyo, incrédula, bromeó sobre la forma dramática del chico. Cuando parecía que todo se calmaba, Mirei volvió a llamar a Yurai cariño, lo que desató celos y comentarios de las demás. Chifuyu, molesta, intervino con su títere, asegurando que Mirei no podía apropiarse de Yurai como si fuera un archivo. Mientras la situación se volvía cada vez más incómoda, Tomoyo trató de razonar con Mirei, quien no tardó en lanzar comentarios hirientes sobre su apariencia. Tomoyo intentó usar su poder, pero Mirei lo robó de inmediato. Yurai, desesperado, pidió a Chifuyu que lo ayudara a recuperar el poder, y ella lo hizo sin dudar. Al día siguiente, después de clases, Mirei volvió a encontrarse con Yurai. A solas, caminando junto a él, le confesó cuánto lo había extrañado, con palabras tan intensas que lo dejaron perplejo. Al llegar al salón del club, Mirei lo amenazó juguetonamente, advirtiéndole que no debía romper su confianza. Al verla alejarse, Yurai se giró y encontró a todas las chicas observándolo desde la puerta. Al entrar, todos fingieron no notarlo. Sorprendido por su frialdad, intentó hablar con Tomoyo, pero ella expresó su disgusto. Él, sin entender del todo, cambió de blanco, buscando a Hatoko, quien también lo ignoró. Con cada rechazo, intentó una nueva estrategia. Chifuyu le comunicó con su marioneta que no le agradaba ser tratada como una niña. Yurai, en vez de disculparse, le quitó la marioneta, provocando que la pequeña rompiera en llanto. Sayumi fue igual de cortante. Al final, ella reveló la causa del rechazo general. Todas estaban molestas porque ahora tenía una novia. Yurai intentó arreglar la situación y fue a hablar con Mirei. Se arrodilló frente a ella para explicarle que todo había sido un malentendido. Mirei, aunque fingía tranquilidad, estaba claramente afectada. Cuando se retiró del lugar, Tomoyo intentó consolar a Yurai, pero él insistió en que debía cuidar lo que decía, incluso en una simple carta. Para aliviar el ambiente, Tomoyo le preguntó por qué se había tomado tan en serio la creación de los alias. Yurai respondió que quería que todos se sintieran parte de algo especial. También confesó que eligió un nombre para Mirei como forma de hacerle saber que no estaba sola. Esa misma noche, Yurai recibió un correo de Mirei agradeciéndole por el gesto. Al día siguiente fue convocado por la profesora Satomi Kiryu. Al llegar a la sala de profesores, intentó bromear, pero Satomi sacó su examen. Le indicó que había usado kanji demasiado complejos y su escritura necesitaba atención urgente. Yurai justificaba su elección de kanji complejos como una preferencia estilística que lo hacía sonar más sofisticado. Satomi Kiryu, su profesora, sabiendo que discutir con él sería inútil, solo suspiró y se retiró con resignación. Una vez a solas, Yurai se encontró con su compañero Hajime Sayumi, quien apareció buscando a su amada. Con convicción, Hajime pidió a Satomi que se la devolviera, pero ella le pasó el teléfono con el pie, advirtiéndole que dejara de comportarse de forma inapropiada en clase. Frente a esa actitud, Hajime exageró su fascinación de forma absurda. Al margen de esa escena, Yurai quiso saber más sobre su situación amorosa. Hajime admitió que había terminado con una estudiante de primer año, aunque en realidad fue ella quien lo dejó. Yurai sugirió que su afición por el anime posiblemente tuvo algo que ver, lo que inició una discusión entre ambos. Satomi, harta del ruido, los expulsó. Ya en las escaleras, la conversación se tornó más tranquila antes de que cada uno siguiera su camino. Justo después, Sayumi interceptó a Yurai con una sonrisa astuta, confesando que había observado su interacción con Hajime para alimentar su imaginación. Ignorando la incomodidad de Yurai, anunció que era día de recreación del club. De vuelta en el salón, Yurai y Tomoyo jugaban un intenso partido de tenis. Aunque Tomoyo logró un punto ganador, la pelota rebotó y le dio en la cara, haciendo que cayera sobre Yurai. El momento dio lugar a comentarios internos inapropiados de Yurai, pero la atención se desvió rápidamente a Hatoko, quien se enfrentaba con destreza a Sayumi. Yurai bromeó sobre su experiencia con desafíos mayores. Tomoyo se mostró sorprendida por la habilidad de Hatoko, y luego destacaron cómo Chifuyu había creado la cancha con su poder. Sayumi y Hatoko tomaron el relevo en el partido, y Hatoko ganó fácilmente con una ráfaga de fuego. Luego de devolver el club a su estado habitual, Hatoko se disculpó por su ataque excesivo. Yurai sacó su cuaderno con los alias que había inventado, al que llamaba la Biblia Sangrienta. Al ver una falta de ortografía en la portada, Tomoyo lo corrigió, lo que desató las risas de todos. Al anochecer, las chicas decidieron ir a cantar karaoke. Yurai, entusiasmado, quiso unirse, pero fue rechazado por su estatura y actitud infantil. Resignado, buscó su cuaderno, pero se dio cuenta de que lo había perdido. Les pidió que siguieran sin él mientras iba a recuperarlo. Mientras caminaban, Tomoyo compartió con las demás cómo Yurai una vez la ayudó sin proponérselo. Le había dado un apodo tan extraño que logró desviar las burlas de sus compañeros. Hatoko agregó que a pesar de todo, él siempre aparecía cuando más se le necesitaba. Sayumi recordó cómo él la convenció de no usar su poder para revivir a los muertos, decisión que evitó consecuencias emocionales irreversibles. Incluso Chifuyu relató cómo Yurai le aconsejó no usar su poder para crear vida artificial.
Todas coincidieron en que pese a su actitud molesta, Yurai había sido una influencia positiva. Mientras tanto, Yurai regresaba a la escuela buscando su cuaderno. En el salón del club encontró a un desconocido, hojeándolo con interés. El joven comentó sobre los nombres que había leído y, sacando su propio cuaderno, se presentó como Kiryu. Yurai, intrigado, le pidió que explicara más. Kiryu le confesó que había llegado al club para observar, pero terminó sintiéndose identificado con él. Yurai reconoció una conexión inmediata. Poco después, Tomoyo apareció en escena y se sorprendió al ver a Kiryu, revelando que eran hermanos por parte de padre. Intentó convencerlo de volver a casa, pero él se negó y se despidió, prometiendo que volverían a encontrarse. De camino a clases, Yurai se cruzó con Chifuyu, quien confesó que había dejado la escuela primaria. Viéndola triste, se ofreció a llevarla a cuestas, pero su espalda falló a mitad de camino. Avergonzado, le pidió que caminara sola. Chifuyu, divertida, halagó su esfuerzo, lo que lo animó a cargarla hasta la entrada. Al llegar, fueron recibidos por una compañera de Chifuyu, quien le ayudó a acomodarse el uniforme. Al ver la escena, Yurai quiso saber quién era esa chica. Chifuyu presentó a su amiga Kuki, cuyo nombre despertó una reacción exagerada en Yurai por considerarlo épico. Al notar su entusiasmo, Kuki preguntó quién era ese chico extraño. Cuando Chifuyu explicó que era su amigo del club de literatura, Kuki reconoció el nombre. Yurai, aún emocionado, le pidió a Kuki que cuidara siempre de Chifuyu, pero ella respondió con frialdad. Después Yurai se cruzó con Satomi, quien le advirtió sobre caminar distraído. Ella aprovechó para preguntarle si Chifuyu seguía reuniéndose con ellos. Al confirmarlo, Satomi reflexionó en voz alta, insinuando que la situación no era del todo común. Tras las clases, Yurai regresó al club y con seriedad propuso usar los poderes de Chifuyu para organizar una sesión de cosplay. Las chicas, esperando un tema más serio, lo castigaron obligándolo a vestir de sirvienta. Sayumi, encantada, comenzó a tomar fotos y prometió escribir una historia épica basada en él y Hajime. Luego le tocó el turno a Sayumi, quien debió usar un atuendo ridículo. Yurai, sin contenerse, soltó un comentario sobre lo impactante de su figura, por lo que recibió un puñetazo. Luego fue el turno de Hatoko, quien fue disfrazada como hijo ejemplar. Chifuyu comentó que, ya que no podía ser la hija ideal, al menos podía interpretar un papel que hiciera sonreír a los demás. Por último, a ella también se le asignó un vestido inspirado en un recuerdo doloroso. Finalmente llegó el turno de Tomoyo Kanzaki, quien apareció usando una armadura de bikini, que sorprendió a todos por lo bien que le quedaba. Yurai andó, intentando mantener la compostura, la elogió con timidez, provocando una sonrisa genuina en ella, que no pasó desapercibida para Hatoko Kushikawa. Chifuyu Himeki, entusiasmada, pidió una fotografía del grupo para guardar ese momento. Tras varias tomas, la sesión fue interrumpida por la llegada de Satomi Kiryu. Yurai pidió a Chifuyu que desactivara su poder de transformación, pero un error los dejó a todos en una situación comprometida. Una vez recompuestos y con los uniformes puestos, dejaron entrar a la profesora. Satomi preguntó por la salud de Chifuyu, quien apenas respondió antes de esconderse tras su peluche. Con una actitud más suave, Satomi le aconsejó que se portara bien antes de retirarse. Ya solos, el grupo intentó averiguar qué pasaba con Chifuyu, pero ella simplemente se teletransportó a casa. Yurai terminó la jornada del club y regresó también. En su casa, cuando pensaba que estaba solo, Chifuyu apareció repentinamente. Había tenido una discusión con Kuki, su amiga, quien le exigió que se alejara del club. Chifuyu confesó que había dejado sola a Kuki en su casa y que no quería regresar. Yurai le ofreció hablar con ella directamente y con ayuda del poder de Chifuyu fue transportado a su casa. Allí se topó con una Kuki impactada por su presencia. Ella intentó convencer a Chifuyu de que se alejara de él y del club, pero Chifuyu se negó, le explicó que compartía tiempo con ellos porque la ayudaban a entender cosas que no podía aprender sola. Kuki, herida, se retiró. Al día siguiente, Yurai agradeció a Chifuyu por no revelar sus poderes. Ella le recordó que era parte del acuerdo entre todos. Compartió lo difícil que era hacer todo por sí misma sin el apoyo de Kuki, pero aún así no había querido ponerla en peligro. Conmovido por su sinceridad, Yurai prometió que arreglaría la situación. Más tarde visitó a Kuki para explicarle que los secretos también existen entre amigos. Kuki rechazó la idea, molesta por haber sido excluida. Yurai le propuso que guardara un secreto junto a él, dándoles a entender que su cercanía con Chifuyu tenía una razón. Kuki, aunque escéptica, aceptó. Poco después, Chifuyu apareció con un peluche en la mano, regalo de Satomi como símbolo de su amistad. Ella expresó cuánto valoraba a Kuki y al club de literatura. Al oírla, Kuki rompió en llanto y se disculpó, revelando su miedo de ser reemplazada. Satomi agradeció a Yurai por cuidar de su sobrina, lo que lo hizo recordar cuando Chifuyu llegó por primera vez al club, confiada a su cuidado. Al día siguiente, Yurai le preguntó a Chifuyu por qué intentaba abandonar la primaria. Ella reveló que había estado estudiando por su cuenta y que su deseo era integrarse plenamente al grupo. En la escuela, Yurai apareció con una guitarra roja, declarando que quería usarla para expresar sus emociones. Las chicas, no muy convencidas, decidieron ignorarlo. Hatoko fue la primera en ceder y Yurai aprovechó para presumir su guitarra, a la que llamó María. Cuando Chifuyu apareció y vio la guitarra, exigió quedársela. Yurai, apegado a ella, se negó. Chifuyu lo retó a identificar cuál de las dos guitarras idénticas que creó era la verdadera María. Si fallaba,
destruiría la falsa. Jurai, seguro de su estrategia, rompió ambas, creyendo que Chifuyu escondía la original, pero ella reveló que había sido justa. Jurai quedó devastado, pero Sayumi, usando su poder, le prometió que repararía la guitarra. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Jurai se dio cuenta de que había olvidado su bolso en el club y le pidió a Hatoko que se adelantara. Al volver, encontró a Tomoyo ensayando frente al espejo una escena de batalla imaginaria. Sin querer, la sorprendió. Provocando su vergüenza, Jurai, con una sonrisa traviesa, recordó cómo ella siempre lo ridiculizaba por sus juegos de fantasía. Esta vez era ella quien se dejaba llevar por su imaginación. Tomoyo, molesta, trató de justificarse, pero Jurai solo quería que admitiera lo divertido que era jugar a imaginar. Avergonzada pero aún desafiante, Tomoyo le advirtió que no dejaría pasar ese momento tan fácilmente. La burla de Jurai Andu hacia Tomoyo Kanzaki continuó mientras bromeaba con que no desearía morir a manos de un monstruo. Ella, molesta, le preguntó por qué seguía allí. Jurai explicó que había vuelto por su bolso, pero al encontrar la laptop de Tomoyo encendida, no pudo evitar fijarse. Ella, nerviosa, la cerró de golpe y lo tomó del cuello, pero lo soltó al recordar que no valía la pena acabar en la cárcel por eso. Recuperando el aliento, Jurai le preguntó si estaba escribiendo una novela ligera. Tomoyo respondió que solo pasaba el tiempo, pero Jurai había alcanzado a ver un memorando relacionado con el premio al autor y no creyó su excusa. Tomoyo se rindió y confesó su inseguridad. Aún así reconoció que disfrutaba escribir historias. Jurai no la apoyó de inmediato, le dijo que no podía hacerlo mientras ella no creyera en sí misma. Esa honestidad la hizo sonreír. La conversación se tornó más íntima cuando ella admitió haber fallado 2 veces en una competencia anterior y que pese a tener un poder impresionante, su vida personal no era nada extraordinaria. Jurai, como era costumbre, activó su dramatismo para recordarle que disfrutar de los poderes también era válido. Mientras tanto, Hatoko lo esperaba en vano y al no encontrarlo, se marchó sola. Al día siguiente, Tomoyo fue reprendida en clase por usar el teléfono, pero al salir recibió un mensaje. Había pasado la primera ronda del concurso. Jurai la alcanzó justo cuando ella gritaba de emoción y al saberlo propuso celebrarlo. Tomoyo pidió ir a un restaurante que servía un postre especial a mediodía. Jurai aceptó y le recordó que debían ir solos, ya que su participación aún era secreta. Esa idea alteró a Tomoyo, que comenzó a debatirse entre qué ropa usar. Imaginó a Jurai con uno de sus disfraces excéntricos, lo que empeoró su ansiedad. Finalmente, al verlo llegar con un conjunto sencillo pero elegante, quedó brevemente sin palabras. Jurai explicó que su hermana mayor elegía su ropa, ya que él tenía prohibido comprarla por cuenta propia. En el restaurante ordenaron un set de postres exclusivo para parejas. Más tarde hablaron sobre sus visitas a librerías. Jurai solía ir solo o con Hatoko, quien no compartía su pasión por novelas ligeras. Tomoyo reveló que también las visitaba en secreto. Al final quiso invitarlo a volver juntos, pero no se atrevió a decirlo. Mientras Hatoko los observaba desde lejos, su expresión cambió al ver a Tomoyo caminando junto a Jurai. En el club, Jurai apareció vestido de rey demonio, declarando que ahora era el héroe destinado a salvar la humanidad. Sus compañeras lo siguieron el juego y él las derrotó una a una. Cuando vio un mensaje de cumpleaños en la pantalla, se dio cuenta de que todo había sido una sorpresa preparada por ellas. Emocionado, comenzó a llorar. 10 meses atrás, Sayumi Takanashi había sugerido usar su habilidad para borrar los poderes del grupo. Nadie protestó, excepto Jurai. En el presente, Sayumi enfermó tras trabajar en el juego de cumpleaños, y las chicas decidieron que solo uno debía visitarla. Jurai fue el elegido. Al llegar a la gran casa de Sayumi, pensó que podría vivir de ella como mantenido. Ella lo recibió ya recuperada. Él le dijo que sus lentes la hacían ver como si escupiera insultos y la llamó un canto sin armonía. Sayumi se sonrojó y en ese momento apareció su hermana menor, Madoka. Madoka, con entusiasmo, preguntó si estaban teniendo hijos. Sayumi se disculpó rápidamente. Madoka intentó mostrar el anuario de Sayumi y fue reprendida. Jurai bromeó sobre lo diferentes que eran. Sayumi explicó que su hermana era salvaje y que su abuela solía corregirla con severidad. A medida que compartía sus recuerdos, Jurai comentó que su abuela estaría orgullosa de verla convertida en una buena mujer en un mundo tan cambiante. Sayumi sonrió. Al revisar el anuario, Jurai notó que había sido presidenta del consejo estudiantil y le preguntó por qué no aspiró a ese cargo en su escuela actual. Sayumi evadió la pregunta y le pidió que se fuera. Jurai intentó disculparse, pero ella dijo que solo tenía sueño. Recordando un momento del pasado, Sayumi y Jurai habían discutido sobre conservar los poderes. Jurai ganó esa vez. De regreso en el presente, Sayumi volvió a ausentarse de clase, lo que levantó sospechas. Jurai, al ser interrogado, salió del aula cuando recibió una llamada de Madoka. Ella le devolvía una identificación olvidada y en la conversación le contó cómo Sayumi fue una presidenta perfecta, pero impopular en secundaria debido a su excelencia. Sayumi Takanashi había tomado la firme decisión de formar un consejo estudiantil perfecto al crecer, buscando redimirse de su pasado. Al enterarse, Jurai Andu decidió hablar con Mirei Kudou y compartirle todo lo sucedido. Mirei, reflexionando, supuso que Sayumi no se postuló para presidenta porque deseaba mantenerse más cercana al club, ya que todos compartían habilidades sobrenaturales. Jurai preguntó por la fecha de las elecciones y al hacer memoria comprendió que coincidieron con la discusión que tuvo con Sayumi. Atando cabos, asumió que
que por su culpa, Sayumi dejó pasar esa oportunidad. Sin perder tiempo, corrió hasta la casa de Sayumi para disculparse. Ella, sorprendida, le explicó que no estaba molesta, simplemente se había sentido cansada y debía comprar lentes de contacto. Aún así, Yurai insistió en disculparse por haber interferido en sus sueños. Sayumi, con una sonrisa tranquila, le agradeció por todo lo vivido hasta ahora. Recordando el pasado, Sayumi había intentado usar su habilidad para eliminar los poderes del grupo, pero no funcionó. Confundida, le preguntó a Jurai si lo sabía. Él lo confirmó. Aún sabiendo que no podría hacerlo, había esperado que ella tuviera éxito, para que el grupo supiera que podían volver a la normalidad si lo deseaban. Sayumi confesó tener miedo de sus poderes y que a veces se preguntaba qué pasaría si perdieran el control. Jurai le aseguró que podrían divertirse sin complicaciones y que si alguna vez ocurría algo, él intervendría para detenerlos. En el presente, Sayumi reveló que aspiraba a ser presidenta del consejo como una forma de encontrar cierre a su trauma, aunque ahora comprendía que no habría sido adecuada para ese papel. Jurai le recordó que la perfección no existe y que ella ya era admirable como era. Sayumi respondió que, aunque la perfección fuera imposible, aún quería intentarlo. Mientras tanto, Hatoko, asustada por un simulacro de incendio, se escondía bajo una escalera hasta que Yurai la encontró. Le dijo que si le daba miedo disculparse, él lo haría por ella. En casa, Hatoko observó una foto del club y se sintió sola. Jurai, por su parte, recibió una petición de su hermana mayor, Machi, para invitar a Hatoko a cenar. Él aceptó, aunque comentó que ella no era un mayordomo que pudiera ser invocado a voluntad. Aún así, Machi insistió en que una cena con Hatoko sería especial. Jurai accedió a invitarla y ella aceptó con entusiasmo. Más tarde, en la escuela, Tomoyo notó el buen humor de Hatoko, quien simplemente sonrió. Ya en el club, todos decidieron, por una vez, hablar realmente de literatura. Tras bromear sobre algunas tragedias clásicas, dieron por terminada la sesión. Hatoko, feliz, se ofreció a volver a casa con Jurai, pero él pidió quedarse un poco más con Tomoyo. Aunque fingió tranquilidad, Hatoko se marchó con una sonrisa forzada. Al pasar por una librería, Hatoko recordó cuando Yurai le prestó una novela ligera. Ella admitió que no la terminó porque no era como Wattpad y perdió el interés. Yurai, resignado, aceptó que no todos tenían buen gusto. En el club, Yurai y Tomoyo combinaron sus poderes de forma lúdica. Sin embargo, Tomoyo se detuvo al pensar que ese tipo de comportamientos podrían ser preocupantes. Yurai le preguntó si no podía avanzar con su historia, porque sentía que debía estar a la altura del resto. Ella lo confirmó, diciendo que no solo no podía avanzar, sino que se paralizaba al pensar que él leyera su manuscrito. Jurai le dijo que solo estaba en una mala racha, pero Tomoyo, frustrada, gritó que no quería consuelos vacíos. Se sentía una fracasada sin talento. Jurai respondió que la admiraba profundamente y que eso era significativo, viniendo de alguien que no solía admirar a nadie. Al separarse, Yurai llegó a casa y se disculpó con Hatoko por haberla hecho esperar. Ella preguntó de qué había hablado con Tomoyo, pero antes de que pudiera responder, recibió un mensaje de texto de Tomoyo. Al notarlo, Hatoko le preguntó nuevamente, pero él respondió con evasivas. Finalmente, agotada, Hatoko estalló. Le gritó a Jurai que no podía seguir lidiando con su actitud confusa y que parecía estar fuera de sí cada vez que hablaba. Rompió en llanto diciendo que no lograba entenderlo. Luego salió corriendo. Yurai, impactado, intentó seguirla. En el camino se topó con Hajime Sayumi, quien comentó que había visto a Hatoko corriendo con pantuflas y delantal. Bromeó diciendo que parecía haber perdido la paciencia. Yurai, aún procesando lo que había ocurrido, escuchó como Hajime le decía que Hatoko siempre se esforzaba en comprenderlo y que incluso ella tenía un límite. Al colgar una llamada con Tomoyo, quien confirmó que Hatoko no estaba con ella, Yurai entró en pánico, tropezó accidentalmente y cayó en un pozo donde se dio cuenta de que esa era la primera vez que estaba solo sin ella. Mientras tanto, Hatoko, vagando por una zona desconocida, fue abordada por Kiryu. Por otro lado, Sayumi y Tomoyo encontraron a Jurai visiblemente afectado. Él explicó que había presionado demasiado a Hatoko sin darse cuenta. Tomoyo reaccionó golpeándolo para que despertara. Le recordó que Hatoko jamás habría fingido una sonrisa. Con Hatoko, Kiryu intentaba consolarla. Le explicó que el sentimiento que tenía era culpa por no haber comprendido del todo a su amiga de la infancia. Le reveló que Yurai tenía una forma de pensar única. Deseaba ser comprendido, pero al mismo tiempo quería seguir siendo un enigma. Lo llamó un caso típico de Chunibyu. Finalmente, cuando Hatoko entendió todo, Kiryu activó su poder, induciéndola en un profundo sueño. Poco después, un grupo misterioso se unió a Kiryu en una pista de bolos. Kiryu se enfrentó a un joven delgado, de apariencia similar a Nanami, proveniente de un universo paralelo. El combate se desarrolló dentro de un círculo mágico trazado por el propio Kiryu. Su oponente, Yukawa, lleno de ira, juró detener su locura, pero como si se repitiera una historia conocida, terminó derrotado. Kiryu lo envió al abismo y desde el interior de un automóvil lo observó caminar como si nada frente a la bolera. Comentó con fastidio lo molesto que era que sus enemigos resucitaran sin recordar la batalla. Una pequeña hada, Licia, le recordó que así funcionaban las guerras de las hadas. En el asiento del copiloto, Hitomi preguntó por qué las hadas hacían que los humanos se enfrentaran. Kiryu explicó que Licia y las suyas otorgaban poderes solo para apostar entre ellas, disfrutando del caos que provocaba.
equivocaban. Licia entonces cambió de tema, informando que alguien llamado F no figuraba en los registros. Kiryu la presionó y ella explicó que todo el grupo había sido convocado para eliminar a F, un enemigo poderoso con una carta secreta conocida como el Sistema. Durante una reunión clandestina, Licia describió la amenaza de ese sistema, una entidad casi divina. Aquí, uno de los miembros afirmó poder detectar sus habilidades. Otro, Fantasia, especuló sobre los objetivos reales de F, mientras Yanagi consideraba que tal vez querían erradicar por completo la Guerra de las Hadas. Ante preguntas sobre por qué nadie actuaba, Licia explicó que el FWM era un comité ineficiente. Kiryu se negó a ser manipulado, dejando claro que solo cooperaría bajo sus propios términos. Posteriormente, Licia informó que el comité planeaba engañar a F con una tregua falsa y un ataque sorpresa. Pese a las tensiones, Hitomi y los demás se comprometieron a detener a F. Se infiltraron en su base y encontraron al sistema, que lo recibió con una sonrisa. Aki, al detectar su poder, retrocedió con miedo. El sistema atacó, pero Kiryu apareció justo a tiempo para proteger a Hitomi. Luego reveló que había convencido al sistema de unirse a su grupo, los Fallen Black, a cambio de dulces. Semanas después, Hitomi criticó a Kiryu por dormir con lentes de contacto de color, lo que lo hacía parecer un personaje dramático. Kiryu comentó que necesitaba un curandero, por lo que pensó en Yurai y su equipo. Planeaban capturar a uno de ellos, pero por error atraparon a Tomoyo. En el club de literatura, Sayumi reunió a todos para anunciar que había alcanzado una nueva etapa en su poder. Al activar su habilidad, trajo de vuelta a Hatoko, quien se disculpó con Yurai. Tomoyo confesó su deseo de ser escritora de novelas ligeras, aclarando que por eso pasaba tanto tiempo con Yurai. Él también reveló que había evolucionado su poder. Días después, Tomoyo le entregó un manuscrito y pidió una opinión sincera. Yurai le aseguró que sería honesto, lo que le sacó una sonrisa. Ella bromeó, diciendo que le alegraba que fuera un excéntrico. Yurai respondió con humor, pero Tomoyo, poniéndose seria, le dijo que realmente lo consideraba una persona increíble. Él reveló que alguna vez pensó en asistir a terapia, pero conocer a una chica de cabello blanco lo cambió todo. Tomoyo, sonrojada, salió corriendo del salón. Más tarde, Sayumi le pidió a Yurai que dejara de actuar tan excéntrico, ya que todos se habían reunido para estudiar. Él bromeó sobre usar su nuevo poder para recuperar motivación, pero las chicas le exigieron que no lo hiciera. Chifuyu confesó haber sacado un 0, aunque antes había conseguido un 100. Explicó que sus resultados dependían de su estado de ánimo. Al enterarse de que Hatoko era la mejor en notas, Tomoyo se sintió devastada. Hatoko la invitó a estudiar juntas. En un café, ambas compartieron un momento íntimo entre libros y confidencias. Hatoko notó lo similares que eran Tomoyo y Yurai, lo que la incomodó. Días más tarde, mientras limpiaban el club, Yurai exclamó que por fin podrían disfrutar del verano. Con Chifuyu a su lado, hizo planes para ir a la piscina. Al día siguiente, Kuki notó que Chifuyu estaba distraída y ella confesó que pensar en Yurai le apretaba el pecho. En los baños, Sayumi se encontraba sola cuando apareció Hajime Sayumi, quien le dijo que si tomaba sus gafas, nunca sería la protagonista femenina. Sorprendida por su intromisión, Sayumi le preguntó qué hacía allí. Él respondió que era el lector que deseaba que ella ganara el corazón de Yurai y le ofreció convertirse en la heroína principal. En el club, Hatoko confrontó a Tomoyo preguntándole si amaba a alguien. Tomoyo, nerviosa, respondió con evasivas y Hatoko confesó que estaba enamorada de Yurai. Quería ser la elegida. Mientras tanto, Yurai hablaba solo, ignorante de todo lo que ocurría a su alrededor. Esa noche, Tomoyo se enteró de que no había pasado la competencia, lo que la llevó a una crisis personal. Al día siguiente, Chifuyu y Kuki la esperaban fuera de la piscina pública. Kuki intentó confirmar si Chifuyu había hecho su tarea, pero la niña respondió con fastidio. Yurai apareció saludando con entusiasmo. Chifuyu le devolvió la sonrisa tímidamente, mientras Kuki fruncía el ceño. Celosa, Kuki trazó un plan para demostrar que Yurai no era el tipo de chico que podía ofrecer algo real. Para consternación del grupo, Yurai apareció con comida que solo los estadounidenses podrían devorar de una sentada. Cuando su primer plan falló, Kudo intentó otra estrategia para mostrarle a Chifuyu que Yurai era un cobarde. Se acercó a un hombre musculoso para pedirle ayuda, pero al estar frente a él, no se atrevió a hablarle. Justo en ese momento, Yurai apareció y la salvó, provocando que Kudo rompiera en llanto de alivio. Al fracasar de nuevo, lo obligó a participar en un concurso de preguntas para demostrar su supuesta ignorancia. El primer premio era un auto, y el segundo, un peluche de delfín que Chifuyu adoró de inmediato. Yurai lo notó y respondió cada pregunta con facilidad, molestando al presentador. Cuando ganó, eligió el peluche para dárselo a Chifuyu, sorprendiendo a Kudou, quien empezó a ver a Yurai con otros ojos. Más tarde, Yurai le confesó que el grupo se separaría tras graduarse. Kudou comprendió que lo había juzgado mal. Al día siguiente, Sayumi lo invitó a salir. Fueron a una piscina donde Sayumi, con traje preparado por Sagami, evitó el agua al enterarse de que era transparente. Molesta por la manipulación, lo enfrentó y declaró que ya no sería su marioneta. Luego enseñó a Yurai a nadar. Esa noche Tomoyo lo llamó, pero él le contó que saldría de vacaciones con Hatoko. Mientras ayudaba a una chica de cabello blanco con su bicicleta, discutieron sobre mundos ficticios. La chica luego se quitó una peluca en casa, revelando ser Tomoyo, quien se entristeció al recordar su primer encuentro con él. Mientras tanto, Hatoko se preparó para
a la playa, siguiendo consejos de una revista. En la piscina, Tomoyo se sintió miserable, y en la playa, Hatoko le pidió a Yurai que le aplicara protector solar, pero lo lastimó sin querer. Luego intentó que la persiguiera como parte de otro plan. Al final, se desmayó tras un intento fallido de confesión. Más tarde, ya recuperada, le preguntó si su vínculo cambiaría. Jurai le confesó que ella lo había salvado y que siempre estarían cerca. Hatoko, emocionada, gritó su nombre con alegría. Tras las vacaciones, Yurai invitó a Tomoyo al Festival de Fuegos Artificiales. Al verla en yukata, la halagó. Luego ella confesó su fracaso en un concurso literario. Jurai la consoló y mientras la abrazaba, estallaron los fuegos artificiales. Ella comprendió que estaba enamorada. Al día siguiente, el club recibió una alerta de Mirei. Al llegar, ella absorbió los poderes de Hatoko y Chifuyu. Tomoyo usó su habilidad para evacuar al grupo. Luego explicó que Yurai había sido quien le dio la idea. En un karaoke, Sayumi comentó que esa Mirei parecía distinta. Yurai sospechó que alguien más estaba detrás y llamó al impostor. En la oficina del consejo, Naoe se preguntó por qué la buscaban, y Sagami le ofreció una alianza si destruía al grupo. Jurai pidió usar los poderes del grupo para enfrentarse a Naoe, quien lo atacó. Él desató su Dark and Dark, fase 2, que Naoe intentó copiar, pero terminó quemándose. Cuando intentaron apagar las llamas, Sayumi pidió a Chifuyu que creara un removedor, que usaron para cortar el brazo de Yurai. Él amenazó a Naoe con sufrir lo mismo si no regresaba a su cuerpo. Ella obedeció y él la consoló. Naoe pidió otra oportunidad, pero Sagami la rechazó. Kiryu apareció y borró sus recuerdos. Luego advirtió a Sagami que no se acercara a Mirei. Con todo aclarado, Sayumi explicó la situación, mientras Tomoyo y Hatoko resolvieron sus diferencias. Ese día, Yurai aconsejó a Chifuyu no usar sus poderes para el mal. Luego desató su habilidad y Tomoyo lo golpeó por comportarse extraño. El grupo los observó riendo.